La prótesis dental biomecánica es un método exclusivo del laboratorio dental Luis Milanés para solucionar la ubicación de los dientes en las prótesis complejas. El técnico dental para trabajar no tiene información de la geometría mandibular y no cuenta con herramientas para ubicar los dientes en equilibrio y en armonía dentro de la palanca biomecánica. Fíjense que aquí los articuladores posicionan para la maxila, la mandíbula, con relación a los movimientos condilios. Igual ahora con la virtualidad posiciona las impresiones sin ningún tipo de relación geométrica con la mandíbula, y en estos articuladores tampoco. Siempre hemos acomodado los dientes sin poder verificar si esa es la posición. La oclusión es más que acomodar los dientes entre sí, es alinear, direccionar, rotar, inclinar, localizar, ubicar y que estos converjan entre sí paralelos con la mandíbula, porque ella tripula y los dientes son pasajeros en equilibrio. La ociolocalización dental es el centro de los problemas para la fabricación de las prótesis. En esto nos vamos a centrar para resolver la problemática de nuestro trabajo. Nosotros tenemos que trabajar en equipo con la información anatómica real del paciente. Fabricar las prótesis dentales sin medir los volúmenes mandibulares versus los volúmenes dentales, la relación espacial equidistante entre ellos, la proporcionalidad y el equilibrio son los errores que cometemos cuando construimos las prótesis. Existe una relación íntima entre los arcos dentales y las mandíbulas, que es una relación mecánica, porque corresponde a la física, y una relación matemática, porque son proporcionales entre sí. Nosotros nos centramos en el concepto odontológico de la relación céntrica como un elemento de la posición del cóndilo en la cavidad glenoidea, o de oclusión céntrica, sin pensar en que, ya haciendo nosotros las medidas de la mandíbula, nos damos cuenta que la relación geométrica del hueso mandibular es lo que produce la relación céntrica, que es el equilibrio entre mandíbula y arco dental. Lo mismo cuando hablamos de oclusión céntrica, cuando los arcos se equilibran en el espacio de las palancas mandibulares. El eje de bisagra, la rotación o la traslación son elementos que se dan en la máxima compresión entre cóndilo y la apófisis del temporal. Nunca hemos tenido una herramienta que nos permita medir y equilibrar las mandíbulas con los arcos dentales. El articulador se inventó porque se centró la información en que las angulaciones de cóndilo con respecto al movimiento era lo que determinaba el centro del equilibrio en la cara oclusal. El arco facial nos ayuda a transferir la posición del maxilar. El escaneo intraoral nos permite la relación de la boca en el espacio, y el arco Digma con ultrasonido nos registra los movimientos. Ahora, la virtualidad que tenemos estos articuladores da igual, no tenemos una relación. Entonces, el posicionamiento de los dientes cuando fabricamos las prótesis con herramientas físicas o virtuales
es equívoco si no tenemos la información en 3D del hueso mandibular, para así poder parametrizar los dientes. Fíjense aquí, las barras se hacen, pero sin ociolocalización. Igual pasa cuando hacemos los dientes de las totales, el posicionamiento de los dientes. Igual acá, el clásico rodete de mordida. Entonces, el articulador, fíjense que no podemos medir el hueso, no coincide con el maxilar, no podemos elaborar planos guías, no son ciertos la mayoría de las veces los registros oclusales. ¿Y para qué tanta angulación articular si la posición de los dientes no coincide en el espacio con la realidad anatómica? Entonces, ahora con el furor de las nuevas herramientas virtuales, sabemos que son o nos trasladaron los mismos problemas. Este articulador que tenemos aquí es igual al que tenemos acá. Entonces tiene las mismas falencias, inclusive peor, porque los articuladores los habíamos seguido usando más por comodidad en nuestro oficio, al ser analógico, que por medición. Nosotros nos educaron desde la generación natológica y de céntrica larga, céntrica corta, en fin. Nos educaron con teorías que centró el equilibrio en las caras oclusales de los dientes. La ubicación o el lugar de los dientes en el espacio no tenía incidencia si solo cambiábamos la dirección de los surcos. Y esto es una aseveración que no es cierta. Fíjense que el odontólogo estudia el hueso con una tomografía para implantar exitosamente sus implantes. El clínico colocó muy bien los implantes, en cambio el técnico dental ubica, alinea y orienta los dientes sin medición tridimensional. Esta prótesis es hermosa, pero tenemos que saber ubicar los dientes en el espacio. Entonces tenemos que entender el equilibrio entre el hueso mandibular y los arcos dentales como un elemento importantísimo para buscar el contrapeso y la estabilización del tamaño de la mandíbula y las longitudes, las direcciones y las posiciones de las piezas dentales en el espacio. Es decir, que el brazo de potencia es proporcional y equilibrado al brazo de resistencia o viceversa. Entonces, la elaboración de la prótesis dental tiene dos retos importantes. Uno, saber distinguir el espacio neutro donde debieron estar los dientes con relación a los tejidos blandos circundantes, y el otro es la posición mecánica entre potencia y resistencia, donde la geometría del hueso realiza la actividad en equilibrio con los segmentos del arco. Entonces los dos brazos de la palanca están físicamente equilibrados y matemáticamente proporcionales. Entonces, aquí centro yo el análisis de esta temática en darle comodidad al odontólogo, que tiene dos problemas fundamentales que solucionar. Uno, elaborar los dientes que el paciente sabe cómo eran. Y en el otro, suministrarle la información de la mandíbula al técnico para él saber cómo era el tamaño y la ubicación de esos dientes. Entonces el odontólogo tiene que resolver esos dos problemas. Y la mejor fórmula para nosotros solucionar esto, como ahora se lo voy a mostrar, es haciendo una guía para que el paciente pueda tener los dientes que él quiere y el odontólogo tenga una prótesis medida, equilibrada y armónica. Con esto, él va a estar con una información clara de que la prótesis que se le hace
concuerda con la anatomía del paciente. Entonces, con esto le damos inicio a la virtualidad, que es un gran avance de los software para diseñar, pero también la tomografía computada de haz cónico, volumétrica, es un avance importantísimo que el odontólogo la utiliza para la implantación. Esa tomografía, ¿sí?, es reveladora en el sentido de que si nosotros la utilizamos como herramienta de trabajo, en ella podemos introducir unos planos guías que nos van a permitir la ubicación de los dientes en equilibrio y funcionales. Entonces, tenemos que hacer la transición en la forma como elaboramos las prótesis en este momento, utilizando este método para poder medir y equilibrar en el espacio el tamaño, la correcta ubicación y la alineación de los dientes convergentes. Entonces, ya aquí estamos mostrando la virtualidad. Con esa tomografía, ustedes se pueden dar cuenta que se hacen los cortes. Aquí está el plano cartesiano y en esa guía nosotros superponemos dos planos que son perpendiculares y tenemos la información de dos volúmenes verticalmente, y de esa forma nosotros podemos construir el método para la localización de esos dientes en el espacio, y que la tomografía nos facilita poder introducir esa guía dentro de la tomografía para construir unos dientes biomecánicos. Por ese es su nombre, biomecánico, porque coincide con la geometría de la mandíbula y la geometría del arco, concordantes entre ellos en el espacio. Entonces, el trabajo virtual que van a observar ahora da la oportunidad de poder trabajar con la cabeza del paciente y dentro de ella. Entonces, un avance para la prótesis, ya que podemos introducirle guías y planos para la ubicación de los dientes. Con el articulador clásico, aunque lo quieran mostrar en forma virtual, es imposible hacer estos análisis, no nos sirven. Entonces tenemos que recurrir al invento de la tomografía computada como una herramienta acertada para el diseño. Entonces, aquí les muestro la tomografía, las impresiones digitales. Si el doctor manda impresiones físicas, nosotros las convertimos en virtuales, y así podemos introducir el plano guía y las imágenes virtuales de las anatomías. Entonces, es fundamental medir la geometría de la mandíbula, que es el brazo de la potencia, para nosotros saber medir la geometría de los dientes y decir que es concordante y proporcional con el brazo de resistencia. Por eso su nombre, prótesis biomecánica, que tienen 5 años de garantía. Entonces, son medidas y diseñadas con los 6 principios de la biomecánica para que éstas no sean simplemente estéticas. Fíjense ustedes que la virtualidad en estos momentos nos da la posibilidad de nosotros introducir un modelo en un computador, pero a la hora de nosotros posicionar los dientes, observen que nosotros nos quedamos sin ningún tipo de orientación anatómica para trabajar. Entonces,
posicionar dientes, colocar dientes, realmente no es acertado de esta forma, porque realmente nos estamos inventando las anatomías y tenemos esas anatomías sin una correlación en el espacio. También, así como está esto, ahora fíjense cómo cambia la relación cuando nosotros acompañamos de una tomografía el hueso, la impresión oral, y ya nosotros podemos tener la relación del hueso y correlacionando la imagen dentro de la tomografía. Es decir, esta correlación es exacta, es lo más fidedigno que nosotros encontramos para el diseño y trabajo protésico. Nosotros no necesitamos de articuladores, nosotros necesitamos de la tomografía con los valores que ella tiene para saber exactamente cuáles son los valores del arco. Entonces, cuando nosotros introducimos una imagen, aquí está la imagen mandibulométrica. Miren ustedes, si yo la quito en la tomografía, le quito aquí, se van a dar cuenta ustedes que esta tomografía es el plano guía que nosotros elaboramos para la ubicación de los dientes a partir de la medición de la mandíbula. Entonces, este trabajo que ven aquí, que es añadir la imagen, yo la puedo quitar aquí. Fíjense, yo lo que hago es correlacionar. Yo correlaciono en el espacio, miren los cuadros, cómo los parametrizo en los planos cartesianos bidimensionales que tengo con respecto a la imagen digital que yo tengo. ¿Sí? Entonces, yo le doy correlacionar esta imagen con el modelo dentro de la tomografía. Entonces, simplemente le doy correlacionar y él se correlaciona en el espacio. Y a su vez, está correlacionado con la tomografía. Entonces, estoy trabajando dentro y con la cabeza del paciente. ¿Ya? Entonces, por eso, ustedes cuando tienen este tipo de trabajo, lo pueden tener radiográfico para tener una relación espacial más clara. ¿Sí? Y ya yo voy a utilizar el posicionamiento de las anatomías. Entonces, quedo con el sólido y el posicionamiento del plano guía. Fíjense la importancia del plano guía, cosa que antes no podíamos tener con los articuladores físicos. Entonces, nos ahorramos una cantidad de tiempo y de transferencia de información de la cabeza para volverla a poner ya teniendo una tomografía. Entonces es una bobada, digámoslo así, perdónenme el término, pero ya nosotros tenemos correlación y correlación del plano guía en el espacio. Entonces, vamos a hacer el análisis para el posicionamiento de los dientes. Fíjense que yo ya le doy a la biblioteca que me aparezca y inmediatamente me aparece en la biblioteca, pero es importante entender que estas bibliotecas suministran los dientes y tienen unos indicadores para tratar de poner los dientes en la boca, pero una cosa es los dientes con relación a la mandíbula y a la tomografía, y otra cosa es con la boca. ¿Sí? Entonces, si ustedes analizan
ponen la tomografía y se dan cuenta que esos dientes están totalmente perdidos en el espacio, y le voy a colocar el plano y se dan cuenta que esos dientes no corresponden a la armonización que hice en el plano guía de la mandíbula con respecto al arco. Entonces, yo lo que empiezo a tratar de colocar es que esos dientes se me facilita posicionarlos con el plano mandibulométrico de una forma más acertada, una guía práctica y rápida para que el departamento de manejo de construcción de prótesis, y nosotros tenemos un departamento acá que es el departamento de construcción del plano guía. Entonces son dos labores totalmente diferentes, pero que revolucionan la construcción de la prótesis, porque equilibramos el plano oclusal con brazo de resistencia con el brazo de potencia. Entonces, esto que ustedes están viendo es el gran avance que tienen. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, estos elementos que tienen aquí en el espacio, miren lo que concuerda con la cara del paciente, y a su vez ustedes lo van a introducir. Con la mandibulometría ustedes van a trabajar también la proporcionalidad para los diseños de sonrisa. Ustedes ven que aquí tienen un plano y el plano sagital para verificar que el plano coincida con las líneas bipupilares, con el plano de las comisuras labiales, la distancia de nariz a mentón, y de esa fórmula ustedes retrocediendo el frente, ustedes pueden darse cuenta si el diseño coincide para la alineación de los dientes. Entonces, este avance es inmensamente eficiente para nuestro trabajo y poder brincar realmente a la virtualidad. Entonces, otro aspecto importante de esta correlación es poder lograr a través de la anatomía la dimensión vertical. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos quedado en un vacío hasta donde hasta donde hacemos la apertura de la mandíbula. Mientras que esa longitud de mentón al borde incisal tiene una longitud específica para la organización de los dientes. Entonces, estos elementos son importantes para la confección de la prótesis. Entonces, de esa dimensión que ustedes ven aquí, nosotros podemos medir de la pared posterior del cóndilo hasta la apófisis coronoide, y nos da la misma relación de mentón a borde incisal. Estas mediciones es un trabajo de muchos años para nosotros conseguir este tipo de medidas. Fíjense ustedes que cuando
el odontólogo planea su guía quirúrgica, se concentra en el hueso y en el nervio mandibular y trata de orientarse con la prótesis vieja que tenía el paciente, pero él no sabe si esa prótesis que le sirve o su encerado que hace es equilibrado y armónico con respecto a la mandíbula. Entonces, cuando usted coloca los implantes y verifica que están bien osteocompactados, con una tomografía completa de mentón a los cóndilos, usted organiza, para organizar los dientes en el plano oral, esa misma tomografía la podemos utilizar nosotros. Y así nosotros le ofrecemos este servicio para que sea más práctico, más eficiente lo de la prótesis biomecánica. Entonces, para hacer una barra, sea Blender, sea de California, de Dolder o cualquier otro tipo de barra, si vamos a realizar estas híbridas, tenemos el mismo problema que no sabemos dónde localizar la barra. Lo mismo cuando hacemos las totales. Nos orientamos por la línea media y las comisuras de los dientes. Los dientes se enfilan, es decir, que son en fila. Pero, ¿cómo orientamos los dientes realmente anteroposteriormente? Con la guía que nosotros elaboramos para la construcción de la prótesis biomecánica. Entonces, si no hay equilibrio entre la prótesis o brazo de resistencia, los que sufren son los implantes. Y cuando no tiene implantes es por el desplazamiento. Y si es con el removible, también se desplazan. Entonces, esta relación sincrónica entre física y palanca biomecánica o proporcionalidad y matemáticas es algo fundamental. Entonces, ya tenemos que dejar solamente de estar construyendo prótesis estéticas para nosotros introducir la información biomecánica y poder garantizarle al paciente que su prótesis es hermosa, pero también funcional, ¿sí? Funcional biomecánicamente hablando. Entonces, su trabajo, que usted lo realiza quirúrgicamente exitoso, tiene que tener una guía para la ociolocalización de los dientes, porque es la única manera de nosotros tener responsabilidad en darle equilibrio a la prótesis con respecto a la mandíbula. Entonces, fabricar una prótesis biomecánica requiere de la utilización por primera vez para el trabajo de laboratorio dental. El técnico pueda materializar lo que nunca había podido, medir el hueso mandibular para realizar los planos guías y con ellos localizar y ubicar los dientes. Entonces, este avance también es importante para el técnico dental, no solamente para diagnóstico del odontólogo, si nosotros también diagnosticamos las guías para orientar y colocar los dientes. Entonces, no se les olvide que debe ser una tomografía completa de cóndilos a mentón, utilizando un registro de cera para que ni usar provisionales para que nos aparezcan los muñones y los espacios interoclusales abiertos. Entonces, saber ociolocalizar y ubicar los dientes y cómo direccionar esos segmentos que estén paralelos y en equilibrio, tiene un método que llamamos nosotros mandibulometría. Estas imágenes va a ser de uso permanente para todo su caso que usted mande para su trabajo. Es un nuevo, un valor agregado para su prótesis dentro del laboratorio. Entonces entiendan que la prótesis biomecánica requiere de el contenido geométrico, mecánico, de los vectores, de las matemáticas, de la resistencia
y de la mandibulometría. Entonces, la tomografía es importantísimo para el trabajo del técnico dental. Es la localización de la impresión digital o de la impresión física, y nosotros la transformamos en digital para correlacionar los dientes. Aquí nosotros utilizamos los planos guías para la correlación de los dientes en el espacio, y a su vez ustedes tener un arco dental con los 6 valores de la prótesis biomecánica, es decir, la geometría, los vectores, que son los momentos vectoriales, eso es el movimiento en el tiempo y en el espacio. El tamaño de la mandíbula, que es una palanca mecánica, y entenderlo como tal. Por lo tanto, con esos valores nosotros planeamos la medición del arco para saber cómo es el brazo de resistencia y su proporcionalidad. Por eso introducimos las matemáticas como un elemento importante. Entonces, el movimiento, el volumen, por eso en el boxeo, el peso y el volumen es importante tenerlo en cuenta, porque la fuerza que le da el hueso y los músculos deben de tener un brazo de resistencia adecuado y proporcional al volumen del hueso y la geometría de esa palanca. El momento es el recorrido en el espacio-tiempo. La palanca es lo que la distingue en la física, es la mecánica en física, que esa mecánica entre resistencia y potencia debe tener un equilibrio. Si ese equilibrio no se tiene, se destruye la mecánica de ese elemento, o se exacerban los factores del movimiento, de la fuerza, del equilibrio, y además lo que hace muchísimos siglos habló Euclides sobre la proporcionalidad en las matemáticas. Entonces, si analizamos el movimiento, la geometría del hueso es importante dentro de la mecánica, porque a mayor geometría o a menor geometría, menor arco, menor proporcionalidad. Entonces, los huesos son los que dan los patrones de recorrido en traslación o en laterodertrusión o en protrusiva. Entonces, esas anatomías de la apófisis, de las apófisis mandibulares o del tubérculo articular, entre ellas dos, comprimiéndose entre ellas, dan el recorrido del movimiento, y siempre va a estar homogenizado en la compresión de los tejidos blandos para que el contorno del tejido duro dé el recorrido. Entonces, es importante entender que los dientes en el espacio, fíjense cómo se da perfectamente aquí los vectores. Un vector es un movimiento. Entonces, los segmentos de dientes tienen 3 vectores en cada arco, es decir, segmento anterior, segmento medio y segmento posterior. Pero cada uno tiene un recorrido, cada uno tiene una dirección, cada uno tiene un espacio dentro de la boca. Entonces es importante saber que estos segmentos de arco rotan y se trasladan como áreas de trabajo.
pero están directamente conectados al volumen mandibular. Ahora, ese movimiento que da el hueso mandibular da un recorrido anteroposterior del arco. También lo da postero-anterior, o se produce con un movimiento transversal también. Entonces, esos son los movimientos de cizalla. Se dan en forma alternada, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, de un lado al otro y del otro al otro lado. Entonces, eso es lo que podemos observar aquí en los movimientos cizallosos. Entonces, ese es el concepto de tijera que se da en la palanca mecánica de la boca, que los dientes tienen que estar paralelos al hueso, porque el que se mueve es el hueso, no los dientes. Entonces, esos dientes cabalgan en el equilibrio de las crestas alveolares, que viene siendo el área de equilibrio, la zona neutra que nosotros logramos con el rodete de mordida. Entonces, la dentadura inferior, como la ven, se le notan los movimientos como segmentos de arco, pero la superior también tiene el mismo arco de la inferior. Simplemente que la superior, ¿en qué varía? En que la superior es donde se da las inclinaciones de los dientes con respecto a los de abajo. Entonces es importante siempre empezar haciendo el diagnóstico en el arco inferior para nosotros poder trasladar y entender si el arco superior coincide o hay que modificarlo también. Entonces, eso es algo obvio, que si la mandíbula determina, su geometría determina la posición y la dirección y la longitud de los dientes, para construir una prótesis tenemos que medir la mandíbula para conocer los segmentos de arco, su ubicación y su dirección en el espacio oral. Entonces, estos planos, guías que nosotros hacemos, que podemos introducir en la tomografía, es la única forma de introducirle biomecánicas a su prótesis. Entonces, la fuerza no es más que el equilibrio entre la potencia y la resistencia. Estos dos brazos van a estar proporcionales y equilibrados. Este brazo de potencia tiene un sitio en el espacio y el brazo de resistencia está en el equilibrio como resultante de esos dos elementos en su trabajo. En esto lo cuantificamos en newtons. Entonces, cuando los estudios que se han hecho de compresión es para cuando estos elementos dentarios están en armonía y en equilibrio. Cuando nosotros modificamos las longitudes y sus posiciones en el espacio, vamos a encontrar que estos elementos en Newton también se modifican. Entonces, si nosotros vemos azul y lo trasladamos a amarillo, ese cambio de dirección con respecto al hueso nos ha modificado, que ya pasó de 100 a 200 newtons y de 700 newtons a 800 newtons. Igual cuando tenemos, así como acá, que de A a B pasa igual, o donde hay una ampliación del área de trabajo, como en este caso, o un cambio de dirección. Se cambian los volúmenes en newtons. Entonces, ya los materiales, que una vez se lo comentaba a mi profesor de biomateriales, que los materiales en sí no es que sean iguales, sino que todos están hechos para resistir en los análisis en valores de newtons, para resistir el trabajo dental.
obviamente que cuando los dientes no se colocan en su sitio, vamos a alterar estos valores. Entonces es importante entenderlo. Entonces, cada momento vectorial es un periodo de tiempo muy breve que se produce en el recorrido entre los dientes, en el espacio, con una fuerza, con una distancia y con una dirección. Si eso no coincide con el hueso, estos elementos de resistencia van a producir cambios dentro de sus vectores de fuerza. Entonces, miren ustedes que los volúmenes condilio da también una trayectoria, es decir, que la trayectoria condilia es la misma trayectoria que se da en protrusiva por la longitud que ella tiene y cómo ella se desliza con el tubérculo articular. Lo mismo acá en la dirección, longitud y anchura de los momentos vectoriales. Eso tiene un tiempo de recorrido, una distancia, una dirección y un lugar en el espacio armónico con el volumen de la mandíbula. Entonces queda claro de que cada segmento, cada momento vectorial tiene una dirección, una longitud y una anchura, un recorrido. Entonces no nos podemos llamar a engaño. Entonces es bueno entenderlo y medirlo, que es lo más importante, con las guías mandibulométricas o guías de posicionamiento dental, para tener la ubicación en el espacio de los dientes con respecto a la mandíbula. Entonces, esto en planos cartesianos, con la tomografía, así como estudiaba yo cuando la implantología utilizó la tomografía para la introducción de los implantes, para evitar dañar el nervio mandibular, también se me ocurrió hacer un plano guía con las mediciones para el posicionamiento de este plano guía en el espacio de la mandíbula y poder localizar los dientes. La palanca tiene una característica, en este caso, dos apoyos, no es uno, son dos. La tijera esta trabaja con dos apoyos, con dos brazos de corte o de resistencia y dos brazos de palanca unidos en la línea media. Entonces, hay que entender el complejo cóndilo, el complejo articular, mandibular y maxilar. Entonces, ese es el equilibrio que nosotros, este es el aporte de la prótesis biomecánica, porque ya pasamos a otro concepto de la prótesis. Salimos del concepto, no salimos, es decir, al aspecto estético le introducimos, así como hace la arquitectura que diseña el volumen del edificio, y viene la ingeniería y le da mecánica de resistencia a esa estructura que estamos haciendo. Lo mismo pasa acá. Nosotros con los dientes estamos elaborando una parte del brazo de resistencia, lo cual está totalmente coordinado con el volumen mandibular. Entonces, ellos deben ser paralelos y proporcionales entre sí. Esto es fundamental en la prótesis biomecánica. Usar tomografía, utilizar las impresiones digitales, sean virtuales o analógicas, y nosotros las convertimos en virtuales para utilizarlas con la tomografía, e introducir matemáticas para lograr que la proporcionalidad. Porque miren ustedes, y les muestro unos ejemplos
de proporcionalidad. Cuando ustedes miden cóndilo, apófisis condilar y apófisis coronoide, tiene la misma distancia de canino a molar inferior. Cuando yo mido la distancia medial a vestibular o externa del cóndilo, tiene la misma altura del molar 6. Cuando yo mido la anchura del cóndilo, también me da que es exactamente de la línea media del central inferior al canino. Entonces hay una proporcionalidad completa. La anchura del cóndilo da la misma anchura de los molares de la prótesis inferior. La proporcionalidad de bicúspide a molar tiene la misma proporcionalidad del cóndilo. Cuando yo mido la proporción de molar a canino y de 7 y 8, tiene segmento menor y segmento mayor. Entonces, es ingenuo creer que los cambios de posición, rotación, inclinación y dirección de los segmentos dentales que hacemos cuando fabricamos una prótesis no tiene efecto sobre el sistema masticatorio. Entonces, estudie lo que está viendo y lo va a comprender y se dará cuenta que el método lo puede utilizar para su práctica diaria, para su diagnóstico, y esto le va a generar logros profesionales, aumentará su éxito y su prestigio odontológico como la mayor tranquilidad porque está trabajando seguro. Entonces, las prótesis yo las dividí ya por el contenido. Es decir, que hay unas prótesis que son estéticas, analógicas o virtuales, que tienen un contenido, que no tienen contenido biomecánico, pero sí tienen un alto contenido de belleza. Y están centradas su estabilidad en el tripodismo oclusal clásico. Y las nuevas, que son las prótesis virtuales, que son las mismas prótesis biomecánicas, pero estéticas, pero con la introducción de la biomecánica y las matemáticas. Ahí se diferencian. Mírenlo en en las partes del cuerpo humano que nosotros hacemos prótesis. En el brazo tenemos la parte biomecánica y tiene la parte estética. En los dedos tiene su parte biomecánica y tiene unos siliconas que les da la estética. En la prótesis tiene la parte estética, pero se le introduce la biomecánica con la medida del hueso. Entonces, si nosotros analizamos cómo incide la biomecánica en las prótesis, tenemos que distinguir 4 factores que influyen en qué. Primero, en que estas fuerzas se distribuyen en forma irregular si no tiene los elementos biomecánicos. ¿Sí? Es igual que una cizalla no paralela. Usted trata de cerrar la tijera y esa tijera no la puede cerrar. Se produce una exacerbación de fuerza en alguno de los elementos que conforman la hoja de la tijera. Se pueden producir también desplazamientos o rotaciones inesperadas en cualquier segmento del arco donde están produciendo mayor compresión un arco con el otro, ¿sí? O se pueden aumentar aún más las tensiones entre los dos segmentos, que es lo que sucede, o el riesgo de un daño estructural por las tensiones aumentadas, y que eso va a hacer un daño a los dientes, al periodonto, y va a requerir intervenciones adicionales por parte del odontólogo, además que nos va a sugerir que nosotros repitamos la estructura porque el material no sirvió, que no aguantó, cosa que no es cierta, simplemente que se exacerban las fuerzas y los materiales se sobrepasan
la estadística con el cual fueron hechas. Entonces, es importante usar estas guías de posicionamiento para mejorar. Entonces, fíjense ustedes que estas prótesis, cuando nosotros utilizamos herramientas de medición, ¿sí? Ustedes utilizan de la apófisis al borde incisal. Aquí ustedes van a tener en 90 grados la hechura de la prótesis, y eso nos facilita en todo lo que estemos trabajando para la elaboración. Fíjense que ya aquí estructuramos la prótesis. Nosotros ya hacemos el trabajo convencional, podemos quitar las imágenes, y ya aquí el trabajo convencional que venía haciendo el laboratorista ya es cuestión de maquillaje, de la ubicación y la correlación de ellos ya se introdujo en el espacio. Entonces, no pierdan esta oportunidad de poder estar seguro de que le están brindando a su paciente una prótesis estructuralmente medida o biomecánicamente estable. Eso es muy importante. Nosotros con esto le damos la bienvenida para el Centro Internacional de la Fabricación de la Prótesis Biomecánica. Ese es el ideal de un centro de diseño que tenga contenido biomecánico. Eso no es solamente, con esto ustedes como odontólogos nos van a contar con unos partners y lograr su éxito y su prestigio profesional. Aquí obtendrá una tarjeta de certificación como miembro Gold de nuestro laboratorio. Sus prótesis van a estar certificadas con un contenido de biomecánica de los 7 elementos que van a introducirse en su hoja en su historia clínica del paciente, y si hay algún contratiempo, nosotros esta guía de medición es verificable, donde nosotros sí aportamos responsabilidad, respondemos por la prótesis, verificamos su medición, podemos establecer dónde está el problema. No caemos en la discusión entre odontólogo, técnico odontólogo, paciente odontólogo, y una discusión sin fin. Nosotros aquí nos comprometemos porque usted cuenta con un equipo multidisciplinario donde va a trabajar con sus guías biomecánicas para que sus prótesis salgan medidas. Igual puede mandar a hacer la guía implantológica, la guía para su cirugía guiada, pero con un posicionamiento, no con un encerado arbitrario, no con una imaginación de una prótesis vieja que haya tenido el paciente, que uno no sabe si cumple con la armonización de los brazos de resistencia y de potencia. También obtendrá una prótesis a prueba en el kit de PMMA para que usted mida y pueda verificar la armonía, la comodidad, la estabilidad y la funcionabilidad de la prótesis, para que la autorice y automáticamente se le fresa o se realiza o se inyecta su barra o su elemento definitivo.
También, cuando mande su archivo STL, va a contar con su modelo de resina incluido dentro del kit. También va a obtener dentro del diseño de su barra una guía para que su barra sea equilibrada con respecto al arco y a la mandíbula. No simplemente pensando de que si uno amarra la barra al implante y la prótesis a la barra, nos da fortaleza al material, pero se olvidan que aquí lo que va a sufrir son los implantes. Entonces, si no está equilibrada. La prótesis biomecánica con medición le da un arco dental con 5 años de garantía para que usted, como odontólogo, se concentre en restaurar los tejidos blandos, duros, planear, implementar, preparar sus dientes, y cuando cicatricen los tejidos, toma las impresiones y la envía a su partner colaborador. Nosotros nos encargamos de su prótesis y respondemos por ella. La prótesis biomecánica le da prestigio, estatus profesional y seguridad clínica. Trabaje tranquilo con una prótesis biomecánica. Salga del viejo concepto de estar inventando las prótesis. Equilibre los brazos de la palanca, utilice la física como ciencia e introdúzcala al trabajo de la prótesis dental, aportándole ciencia a su trabajo y a su clínica. Las impresiones digitales ya es un invento que ya lleva su tiempo. Con el tiempo las sillas tendrán sus escáneres intraorales. Si usted toma la impresión clásica, nosotros la volveremos virtuales. Es importante entender que el hecho de tener un software o tener una máquina para fresar una anatomía virtual no quiere significar de que su trabajo sea una prótesis medida, una prótesis con conciencia física y matemática, porque es cuando usted tiene un software para redactar, para hacer el Office de Microsoft, usted sabe que usted puede redactar ahí, pero quien entiende que va a redactar las palabras que usted quiere utilizar, el contenido que usted quiere utilizar, es usted como escritor o nosotros como técnicos dentales. Las máquinas, el software, la tomografía, la guía de medición mandibular, son herramientas que nos dan, pero tenemos que entender la física y las matemáticas dentro de la palanca para nosotros poder hacer unas prótesis en 3D realmente con contenido mandibulométrico. Los problemas de hoy tenemos que salir de ellos, que son las prótesis sin ociolocalización, sin ubicación y con falta de estabilidad, sin saber usted a quién acudir porque no se midió la prótesis que usted está entregando. Por favor, su prestigio profesional y su éxito clínico lo tiene que construir con técnicos especializados en fabricación de prótesis medida. Por eso lo asesoramos. Somos su partner para colaborarle en la ayuda de prótesis biomecánica para estructuras complejas, con implantes, con híbridas, con sobredentaduras o sin implantes. La eficiencia, el confort, el equilibrio de las prótesis se da cuando involucramos los componentes de la biomecánica mandibular. Para vivir esa experiencia tenemos que medir las prótesis. Nosotros nos encargamos de ellas y se las garantizamos. Mire su QR para que pueda observar el diseño completo.